Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A la espera de que hoy llegue ya el Señor aquí y lo tengamos con nosotros para poder acompañarle y sobre todo beneficiarnos de su presencia real, que necesitamos como el comer. Vamos a empezar hoy nuestra primera meditación de este, digamos, primer día del curso de retiro completo, en el día en el que además, pues, acaba el mes de febrero, 28 de febrero. Pedimos también por el Santo Padre y pedimos, pues, por el prelado del Opus Dei, también, que está haciendo sus ejercicios, y por tantos hermanos nuestros sacerdotes y no sacerdotes, que estos días también, pues por tradicionalmente Cuaresma siempre es un tiempo para ello, están también como nosotros retirados en oración, procurando hacer sus ejercicios o su momento de curso de retiro o su momento de oración, de recogimiento, etcétera, ¿no? A mí me gusta siempre comenzar cada día, personalmente, pues meditando un poquito la oración colecta de ese día. Y además, bien lo habéis comprobado todos, durante este tiempo de Cuaresma, la riqueza de la liturgia, de la palabra, es realmente grande, ¿no? Y podemos sacar de esas palabras, de la oración, de las lecturas, de la oración colecta, de las demás, incluso de esa oración que rezamos en Cuaresma, ¿verdad? En lo que llamamos la oración sobre el pueblo, al final, junto con la bendición, ¿no? Pues siempre tiene una riqueza grande porque nos está disponiendo, pues, de una manera clara a vivir estos días de preparación de la Pascua. Señor, decimos hoy, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti, con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Bueno, fijaros que aquí incluye muchas de las cosas propias de estos días de Cuaresma, ¿no? La penitencia corporal, el sacrificio, etcétera, y el deseo de poseer al Señor. Pero para ello pedimos que nuestro espíritu brille junto a Él. La luz de Dios, la luz de Cristo. La luz de Cristo. Vamos a ir hablando un poco de eso precisamente en esta meditación, la luz de Cristo. Y me viene también, pues muy bien, empezar así, ¿no? Por eso quería comenzar primero con esta oración, que siempre, por lo menos personalmente, me ayuda, y darle un poco de vueltas, aunque no nos da mucho tiempo, cada uno personalmente después podrá darle alguna vuelta más, ¿no? Pero la idea de esta primera meditación de hoy es Dios es la luz, nosotros nos beneficiamos de esa luz. Y cojo el comienzo del Evangelio de San Juan, que tantas veces también todos nosotros hemos meditado. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Creo que aquí ya sale para meditar bastante, pero en el principio. Vamos a esta primera idea, el principio. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, luz, vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no le recibió. Hasta aquí el texto que hoy quería, me fundamento en él.
Queremos, Señor, que nuestro espíritu brille junto a ti, porque tú eres la luz. Y queremos, Señor, también, tenemos el deseo de poseerte. Pero lo haremos a través de la mortificación, al menos en este tiempo de Cuaresma. Volver al principio. Buen momento este comienzo del curso de retiro para volver al principio. En general, nuestro espíritu mira hacia adelante, siempre. Los ojos tenemos en el rostro, miramos hacia adelante. Hacia adelante. Algunos animales lo tienen en los lados, los ojos. Nosotros, como pensamos, nuestro pensamiento nos lleva también a mirar hacia adelante. La memoria, el Señor lo ha puesto en nuestra composición, detrás del cerebro, como si contuviera allí todas aquellas cosas que nos echamos a la espalda. Recuerdos, situaciones pasadas, está detrás. Hacer un acto de memoria, volver a un principio, supone responder siempre a una llamada, la llamada del Señor. Y en el retiro, en estos días, la dinámica propia de unos ejercicios espirituales, de un momento en el que yo me paro para pensar otra vez, reflexionar en el principio, aquellas cosas que dice el Apocalipsis, cuando habla de la primera caridad. Tengo contra vosotros que habéis perdido el fervor de la primera caridad, el principio. Hacer un acto de memoria estos días en la dinámica de los ejercicios espirituales indica que tenemos que responder de una manera decidida a todas aquellas invitaciones de Dios que desde el principio tú y yo recibimos en nuestra vocación y que están ahí siempre. Porque nuestra vida es un responder continuamente a esas invitaciones de Dios. Que Dios nos ha llamado. Que Dios nos ha llamado. El otro día compré el nuevo ritual, la nueva edición del ritual de órdenes. De órdenes, que ha salido al menos yo lo he visto hace unos días. No es que yo vaya a ordenar a nadie, evidentemente, pero me tenía interés en ver algunos cambios. Y me acordé, y muchos de vosotros os acordaréis, que en esta diócesis de Zaragoza, y quizás algunos de vosotros fuisteis protagonistas también por vuestra ordenación, el anterior obispo, don Elías, en las ordenaciones siempre leía el ritual. Y la homilía era una lectura de ese ritual que tiene mucha riqueza, ¿no? Y entonces recordaba, entre otras cosas, siempre, si lo lees el ritual, entre otras cosas, recuerda también, pues, la llamada de Dios. Es decir, la llamada de Dios. La razón de nuestro sacerdocio. Es como si lo relees, y lo puedes tener en cualquier parte, si lo relees verás que ahí también, de una manera también muy ritual, es decir, está dentro del tema el tema litúrgico, pero explica también la razón de nuestro sacerdocio, que cada uno evidentemente luego la aplica a su vida. Muchos de vosotros lleváis ya muchísimos años de sacerdocio, mucho más que yo, tenéis una experiencia enorme, habéis vivido muchísimas cosas, y todos, si nos ponemos a pensar o lo reflexionamos un poquito, tendremos que mirar al principio aquellas cosas que nos llevaron en un momento dado a decidir seguir al Señor, que está en nuestra memoria, pero no deja de estar en nuestro corazón. El mundo hoy día borra la memoria a veces, y queriendo como construir desde cero. No ha habido historia, todo lo demás fuera, no voy a vivir de lo que pasó antes,
Y le cuesta al mundo guardar en la memoria los acontecimientos, a veces no agradables, otras veces sí, de su vida pasada. Pero es que reconstruir nuestra vida o volver a empezar no significa olvidar, porque construimos también sobre lo que había antes. Nos sirve de experiencia, nos sirve también de recuerdo y a veces también de recuerdo entrañable. Entrañable. Saber guardar la memoria es descubrir ante todo aquello que es nuestra vida. Es decir, para que yo pueda mirar hacia adelante, tengo que tener en cuenta cosas que me pasaron. Para dar gracias a Dios, para pedir perdón, para renovar otra vez mi vida. Diríamos que volver a esa manera de recordar es volver al corazón, es decir, descubrir qué significa para mí la memoria. No es algo vacío, no es un cero, sino que nos precede, a veces nos condiciona. Pero en ese espacio tenemos que vivir. No para guardar, perdonad que lo diga así, rencores o cuentas no pagadas, sino porque forma parte del entramado de nuestra vida. Y creo que así, si no lo recordamos, recordándolo, lo digo en positivo, entonces podemos descubrir quiénes somos. Un hombre que no tiene raíces, un hombre que no tenga recuerdos, que no tenga historia, se puede manipular continuamente. El que tiene memoria de sí mismo sabe construir. ¿Por qué? Porque sabe dónde no construir y dónde sí construir. Sabe rectificar. Sabe confiar también en la gracia, en lo que el Señor le pide, por supuesto. El que tiene memoria, fijaros, Agustín, en las confesiones, que está expresando todo lo que ha vivido hasta llegar el momento de su conversión. Agustín no lo rechaza, lo cuenta, por un camino tremendo y lleno también de ofensas a Dios y lleno también de búsqueda de la verdad, que él entiende y lo ve así, que ha tenido que pasar por ahí, que Dios ha querido que pasara por ahí para llegar después a lo que llega. Es impresionante ver todo lo que habéis comprobado muchas veces, cómo Dios construye en las almas, en la tuya, en la mía y en tantas personas que tratamos. Y nos encontramos con personas que al cabo de los años vuelven a Dios después de pasar por un itinerario impresionante. Hace unos días me encontraba con una persona que me decían otros que le conocen, dice, bueno, es otro. Es otro. No se puede usted imaginar el camino que ha llevado, pero es otro. Impresiona mucho. Volver al principio. Ahí estaba Dios, estaba Él. Porque volver al principio nos lleva a situar nuestros recuerdos en algo más grande, que se manifiestan en algo importantes. Fijaros, la conciencia de nosotros mismos depende también de muchas cosas que nos han pasado durante la vida, de los consejos que nos han dado. Seguramente tú tendrás en la memoria y forma parte de tu vida y forma parte también de lo que el Señor te va diciendo, aquel consejo que te dio una persona hace tantos años, que casi vives de él, o que te viene a la memoria, te lo recuerdas cuando pasan cosas que bien me vino aquel director espiritual en el seminario o en otro momento, que era muy duro, era muy fuerte, pero que cuánto bien me hizo en ese momento, ¿verdad?
Qué bien me vino aquel momento en el que un compañero sacerdote me llamó la atención o me hizo ver que no era el camino por el que estaba. O aquel suceso de mi vida en el cual pues realmente fue unos años o un tiempo de sufrimiento, pero me purificó, me ayudó, me hizo darme cuenta de que pon tú, sigue tú la historia. ¿Por qué? Porque siempre está ahí Dios. Porque Dios sigue siendo el protagonista de nuestra vida y el Señor de la historia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso, y lo decíamos hace un momento, unimos luz y vida, dos claves que en el Evangelio de San Juan aparecen constantemente, pero que están siempre al principio, porque también la vida es un don. Mirad, la vida no son los problemas que tenemos. La vida no son, pues, una especie de madeja enmarañada de cosas que nos han pasado, que a veces nos cuesta desenmarañar o quitar los nudos, ¿no? La vida no es eso. La vida, decimos, la vida me lleva. No, la vida no te lleva. A veces la confundimos con estímulos exteriores y no acabamos de vivir. ¿Por qué? Porque la vida hay que mirarla desde el sentido más profundo de la misericordia. De la misericordia. Hay tema, gran tema. Gran tema que a veces nos cuesta entender. No entender, pero sí como aceptar también para nuestra vida y también ser misericordiosos. Aunque tenemos claro que tenemos que serlo. Pero, ¿cuántas cosas hay en tu corazón, en el mío, que no dejan de ser heridas? Y que nos cuesta a veces como que lo sane eso, la misericordia. Solo cuando tenemos esa visión de la vida, mirada desde la misericordia, es cuando entendemos también la acción de Dios en nuestra vida. La vida es un todo en el que está en el principio, donde Dios aparece, donde Dios interviene, respetando de una manera delicada, delicadísima, yo diría, nuestra libertad. La vida, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Pues fijaros, a veces podemos decir, cuando nos preguntan, ¿no? Aunque sea una frase hecha o una manera de hablar, ¿no? Pero, ¿cómo vas? Y la respuesta siempre, frecuentemente, es tirando. Tirando. Y yo creo que la respuesta, bien, evidentemente es una manera de hablar, no quiero tampoco profundizar más sobre eso porque no tiene más importancia, porque es una manera de hablar. Pero si lo pensamos un poquito, quizás yo diría que a veces puede ser como una visión también un poco reducida. Reducida. No porque responda a esa frase a una situación concreta, que a veces simplemente es una frase, pero sí que en el fondo hay pues quizás una resignación, yo diría. No, es que llevo en este pueblo ya 30 años, o en esta labor 30 años, o tengo una labor pequeñita, voy tirando. No hay mucho más que hacer. Eso sí, atendemos las cosas perfectamente, el culto de la parroquia, la situación, pero bueno, a veces nos falta esa perspectiva que nos da Dios, porque es la luz. A veces nos falta esa perspectiva del futuro, del que mira hacia adelante, como te decía, aunque tenga recuerdos que le van ayudando, ¿no? Pero mira siempre hacia adelante, con esperanza, con misericordia, es decir, pensando también,
Mirad, pensad cómo el relato de la creación, ¿te acuerdas, no? Empieza con la creación de la luz. Yo creo que parece incluso lógico, ¿no? Porque evidentemente cuando hay luz todo se distingue y todo se ordena a la luz. Incluso yo diría que está como endarrado en el corazón del hombre, porque hay una luz en el corazón. Y tener esa luz en el corazón es saber vivir de otra manera, no ir tirando solo, sino con esperanza, con ilusión, con entusiasmo. Ese entusiasmo que, como bien sabéis, nace, esa palabra etimológicamente significa endiosados, llenos de Dios, llenos de luz, llenos de vida. Si hay luz en nuestros corazones, y esa luz la da Dios, porque hay vida interior llena de luz, vivimos de otra manera. Si aceptamos esa luz de Dios, evitamos andar a tientas, como cuando entramos en una habitación y buscamos el interruptor de la luz y hasta que no lo encontramos no vemos nada. En cuanto encendemos la luz, toda aquella habitación se queda ordenada y entendemos lo que hay allí, porque lo vemos. Con Dios, cuando tenemos a Dios en el corazón y es nuestra luz, entendemos todo. ¿Pero por qué? Porque en esa vida de oración tuya y mía, a la luz de Dios, principio de todas las cosas, entendemos nuestra vida. Entendemos nuestra vida. Luz de luz, decimos en el credo, en el símbolo de la fe. Luz de luz. Todos tenemos, Señor, deseo de esa luz, deseos de esa luz. Además, hay también una segunda cosa, ¿no? Tampoco me quiero yo alargar mucho aquí, que es que yo creo que además esa misma luz nos permite respetarnos a nosotros mismos, es decir, entender nuestra propia dignidad. La dignidad de nuestra vida, que es impresionante, por otra parte. Decía Chesterton que su primer recuerdo era, lo explica él de una manera muy a su manera, a su estilo, ¿no? Es una persona, de pequeñito, una persona que cruzaba un puente, decía, y que tenía una especie de luz en la mano. Y luego se dio cuenta que era una llave que tenía en la mano un hombre y que el reflejo del sol le hacía como salir una luz de aquella mano, un brillo, ¿no? Bueno, él hace toda una interpretación de esto. La primera recuerdo que tiene de su vida es un puente, un hombre, la luz. Si tú piensas en tu infancia, en los primeros recuerdos, en el primer momento, hay luz, está lleno de luz. La ilusión, comenzar. Algo que donde sabías que estaba Dios y donde sabes que está Dios. Luz de luz. Situaciones concretas, todavía no vividas, que te ilusionaban. Y en ese contexto de nuestro sacerdocio y de nuestra fe, la dignidad tan grande que Dios te daba. Que pensaste en el momento en que el obispo te puso las manos sobre la cabeza. Igual no pensaste en nada, pero en fin, entiéndeme. Que había en tu corazón ese momento en el que por primera vez escuchabas las palabras de la consagración dichas por ti en tu primera misa o en la ordenación, quiero decir. Que fuimos conscientes, como
Se le pide a los matrimonios que sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que significa la vida matrimonial, también de lo que venía. No porque tuviéramos ya una historia de nuestra vida, que era imposible, ¿no? Porque eso, la vida fuera fuego destruyendo, sino porque había esa decisión también clara, concreta, maravillosa, de seguir a Cristo. En el principio estaba la vida, y la vida sigue en nosotros. Estaba la luz, y la luz sigue en nosotros. Es verdad que a veces la hemos podido como acallar, o eso que a veces decimos, ¿no? El acostumbramiento, la rutina, la tibieza, llámalo como quieras, ya si no estará tiempo de verlo en otra meditación, pero eso ha podido como apagar, ha podido llevarnos a acabar diciendo, vamos tirando. Además pienso que es necesario, porque tenemos que ser luz para los demás. Luz para los demás. Luz de amor. Que alrededor nuestro demos esa luz. Evidentemente, no porque nosotros seamos mejor que nadie, ni porque seamos especiales, mucho menos, sino sencillamente porque somos instrumentos en manos del Señor. Y Él a través nuestro, se sirve de nosotros. Tú y yo, cuando estamos en el altar, cuando cogemos en nuestras manos al Señor el pan, el cáliz, y decimos esas palabras, lo sabes muy bien, somos Cristo, in persona Christi capitis. Dios está con nosotros, se sirve de nosotros, mejor dicho. No nos entra la vanidad por eso, porque somos muy poca cosa. Sería terrible que construyéramos nuestra vida sobre una especie de monumento, pensar que hacemos grandes cosas. No. El ejemplo que ponía San José María siempre era aquel de la carta y el sobre. Te llega un sobre, una carta, abres el sobre, sacas el contenido, que es lo importante, y el sobre lo tiras. Al menos no es importante. Quizás para ver quién te escribe y punto, un poco más. Lo importante es el contenido. El sobre somos nosotros. ¿Qué llevamos? ¿Qué es lo que transmitimos? Y somos fieles transmisores. Decía en una carta hace años el beato Álvaro del Portillo, que era ingeniero, pues usaba a veces términos de ingeniero, y decía, cuando aparecieron por primera vez esos materiales, decía, tenemos que ser los sacerdotes superconductores. Parecían los conductores, una especie de sistemas, ¿no?, de superconductores, bueno, que transmiten, no se quedan con nada, en el sentido de que les hace mucho bien, pero transmiten todo lo que el Señor les va diciendo. Superconductores. Esa es la razón de nuestras vidas. Ese es el principio de nuestra alegría. Esa es la consecuencia también de la luz en el corazón. Qué importante es, y acabo ya, qué importante es que nos vean alegres, entusiasmados, enamorados. Saldrá esto más veces. Porque el amor es la luz de nuestras vidas. Porque el amor es la razón de nuestra vida, de cada uno de nosotros. En el principio estaba también la madre. Ella fue la que nos dio a luz. Por eso ella, con mayúscula, la Virgen,
guarda lo mejor de nosotros dentro de ella. Ella tiene lo mejor de nuestras vidas. Y ella, y así se lo pedimos a nuestra Madre, ella nos invita a ti y a mí a vivir como hijos de la luz. Hijos de la luz. Ponemos todo esto en manos del Señor. Le pedimos que nos ayude a ir comprendiendo estas cosas y sobre todo a ir renovando estos días en este camino de conversión, esa dignidad nuestra y sobre todo esa ilusión por tantas cosas que al principio teníamos. En el principio estaba el Verbo y estaba Dios. Y ahí tenemos que llegar. Pedíselo todo esto a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.